Bienvenidos a todos los asistentes a nuestro seminario en línea de cables para circuitos de alimentación y control, impartidos este mes por la marca General Cable y por el ingeniero Enrique Martínez. Comenzaremos este seminario a las 10 en punto y le comento, ingeniero, que ya podemos ver su pantalla. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días. Vamos Sonido reactivado. al seminario de cables de circuitos de alimentación y control. Básicamente esta presentación está dividida en dos partes debido a su extensión. Básicamente los cables para circuitos de alimentación pues, son utilizados de forma muy común dentro de la industria eléctrica. Antes de dar inicio a esta presentación, quisiera platicarles un poquito sobre la historia de General Cable. General Cable es una empresa de capital americano. Tenemos prácticamente más de 180 años fabricando cables, dentro de los cuales destacan ciertos datos históricos de la empresa. Básicamente somos una empresa que nace en los Estados Unidos, donde la primera comunicación que se realizó a través de clave Morse por Samuel Morse en el año de 1848 fue hecha a través de un cable de General Cable. Otro dato interesante acerca de la historia de la empresa es que el primer sistema de distribución en corriente alterna que se instaló en las cataratas del Niágara para abastecer de energía eléctrica a la ciudad de Nueva York fue utilizado un cable de General Cable, y esto precisamente para transmitir energía en corriente alterna a la ciudad de Nueva York. Como podrán ustedes escuchar, tenemos una vasta experiencia en la fabricación de cables, diseño de los mismos y pues, gran expertise técnica. Bien, pues para dar inicio a esta presentación, voy a explicar una serie de conceptos básicos a conocer de los cables de que nosotros fabricamos. Bien, el primer concepto que vamos a revisar, vamos a tener que diferenciar correctamente lo que es un alambre, lo que es un cable y un cordón. Un alambre, lo que nos dice aquí en la diapositiva, es básicamente un cable que está construido por un conductor sólido. Básicamente este tipo de cables son utilizados en la industria electrónica. Un ejemplo de ese tipo de cables son los cables para sistemas de redes de comunicación, como el caso de los cables Ethernet, por ejemplo. Otro tipo de cable es como lo que nosotros tenemos en los cables THW, donde aquí nos dice la diapositiva que es un conjunto de alambres que van trenzados sobre un núcleo central, y esto básicamente debe de tener una geometría definida. Por otro lado tenemos los cordones. Los cordones son básicamente todos aquellos cables para aplicaciones que requieren alta movilidad, es decir, los cordones de uso rudo o los cables de uso rudo, donde el trenzado no cumple con una geometría definida. Mecánicamente, la prestación que tienen es que efectivamente son más flexibles, a diferencia de los dos anteriores. Podemos decir que un alambre es un tanto duro, un cable es semiflexible y un cordón es altamente flexible. Dato importante a considerar que todos los materiales, en este caso los metales utilizados para la fabricación de los cables, son metales de alta pureza, de alto grado de refinación. Con respecto al cobre, el tipo de cobre utilizado para la fabricación de conductores eléctricos es el cobre electrolítico, con un grado de pureza del 99.99% y una conductividad eléctrica que puede superar hasta los 102% de IACS. Con respecto al aluminio, para conductores eléctricos, en el aluminio se utilizan aleaciones. Básicamente se utilizan dos tipos de aleaciones, la cual es la 1350
y la serie 8000. Ese tipo de materiales son los que podemos encontrar en los conductores eléctricos. El siguiente concepto tiene que ver con los tipos de conductores, es decir, el tipo de cableado que estos pueden tener. Con respecto, por ejemplo, a los THWs, el tipo de conductor que se utiliza es del tipo concéntrico. Como dije en la diapositiva anterior, tenemos un alambre central y una serie de alambres alrededor de este núcleo central. Cada una de las capas va trenzada en un sentido, es decir, se trenzan de una forma helicoidal. Otro tipo de conductor que se utiliza mucho es del tipo comprimido. Básicamente este tipo de cables se comienzan, o ese tipo de trenzados se comienzan a utilizar para cables de mayor calibre o de mayor grado de tensión eléctrica. Otro tipo de conductor es el tipo compacto. Aquí lo que podemos observar es que al momento de trenzarse el cable se pasa a través de un dado, lo cual va a hacer que se comprima esa sección transversal. Básicamente los conductores compactos se utilizan para cables de alta tensión, media tensión, es decir, a partir de 5 kV, 15, 25, 35 y de ahí en adelante. También tenemos las secciones sectoriales o las secciones segmentales. Este tipo de secciones se utilizan básicamente para conductores de alta y extra alta tensión. Básicamente este tipo de secciones se utilizan para darle mayor flexibilidad al cable. También tenemos los cables que aquí, como indica en la diapositiva, es del tipo anular. Básicamente ese tipo de secciones se utilizan para cableados especiales. Un ejemplo de este tipo de cables son los cables denominados los OPGW, donde en el núcleo central del conductor se utiliza básicamente para introducir cables de comunicación, que en este caso pueden ser las fibras ópticas. Tenemos también los cordones, que son básicamente los cables de uso rudo o los cables portaelectrodo o los cables para soldar. Y los calabrotes, estos se utilizan, por ejemplo, mucho en cables altamente flexibles para alimentar fuentes de poder, equipos donde se requiere alta flexibilidad. El tercer concepto tiene que ver con el tipo de cableado, es decir, con el grado de flexibilidad que pueden tener los cables. Las normativas americanas, la flexibilidad lo clasifica en forma de letras, es decir, aquellos cables que se utilizan principalmente para la transmisión de energía eléctrica en alta y extra alta tensión. Los cables que vamos a ver en las torres de transmisión en la parte aérea, este tipo de cables son una flexibilidad altamente baja, es decir, son cables muy duros, poco flexibles. Por esta razón reciben la clasificación AA o A. Doble A lo que significa es un temple duro y A es un temple semiduro. En este caso, debido a las grandes distancias que puede haber entre torres de transmisión y el peso de ese tipo de cables, a la temperatura ambiente, a la humedad, estos cables tienden a colgarse. Para que no se cuelguen, el temple que se utiliza en este tipo de cables es altamente duro. En el interior de estos cables muchas veces se coloca una alma de acero. Esta alma de acero puede ser de acero galvanizado o de acero galvanizado con recubrimiento de aluminio. Más adelante vamos a ver ese tipo de cables. Para aplicaciones domésticas, residenciales, comerciales o aplicaciones industriales, básicamente los tipos de cables que se utilizan es el cableado clase B. El clase B es un cableado semiflexible. Un ejemplo de estos cables son los THWs, los XHHWs, muchas veces los cables de control, etcétera. Para aplicaciones altamente flexibles, por ejemplo, en herramientas como taladros, plantas de soldar, eh, equipos altamente que requieren alta flexibilidad, los cableos que se utilizan pueden ser del tipo J o del tipo K. Como podemos observar,
entre mayor sea la letra, mayor flexibilidad va a tener en los cables. A diferencia de la normativa europea, básicamente la equivalencia en cuestión de la flexibilidad es en función de los números. Por ejemplo, la flexibilidad clase 1, hablando de normativa europea, se refiere a cables duros. El clase 2 es semiflexible, que es el equivalente a la clase B, y la clase 5, que es el equivalente a la clase J o la clase K. Es decir, entre mayor sea el número, mayor flexibilidad va a tener ese tipo de cable. Por último, todos los cables deben de tener dos propiedades. La primera propiedad se refiere a la capacidad de conducción de corriente. Todo cable eh, trabaja en conjunto, trabaja en equipo, es decir, tenemos por una parte la parte metálica que puede ser de cobre aluminio y la parte polimérica, es decir, el tipo de aislamiento. Cada uno de estos materiales debe tener propiedades eléctricas. Con respecto al metal, la propiedad eléctrica que debe de cumplir es capacidad de conducción de corriente. Es decir, la cantidad de corriente va a estar limitada en función de la sección transversal del conductor, es decir, el calibre. Entre mayor sección transversal, mayor cantidad de corriente; entre menor sección transversal, menor cantidad de corriente. Con respecto al nivel de aislamiento, el aislamiento va a limitar la capacidad de conducción de voltaje. Por esta razón, como podemos ver aquí en las imágenes del lado izquierdo, este es un cable THW. Normalmente los espesores que se manejan pueden oscilar entre los 2 y 3 milímetros de espesor de aislamiento. Normalmente los cables THW están diseñados para 600 volts. No así los cables de media tensión, donde podemos observar aquí en las imágenes que el espesor de aislamiento es mayor. Por esta razón, la capacidad de conducción de voltaje va a estar en función del espesor del aislamiento. Globalmente, los cables se clasifican de acuerdo a su grado de tensión. Básicamente la clasificación va en 4 tipos: baja tensión, que puede llegar hasta los 1000 volts; la media tensión, que es a partir de 1 kV hasta 35 kV; alta tensión a partir de 35 y hasta 230; y extra alta tensión, que puede llegar hasta los 500 kV. General Cable fabrica una vasta cantidad de aplicaciones para todos los para todos los grados de nivel de tensión. Sin embargo, para este seminario nos vamos a enfocar básicamente en cables de baja tensión y voy a hablar un poco de media tensión. Dentro de aplicaciones eléctricas de los cables, básicamente tenemos 3 tipos. Lo que se refiere a aplicaciones industriales, distribución tanto de extra alta, media y baja tensión, y los sitios de construcción. Vamos a comenzar por ver el sistema de distribución. Aquí tenemos una imagen, una representación de cómo se distribuye la energía eléctrica en nuestro país, donde, como sabemos, tenemos diferentes tipos de generación, es decir, termoeléctrico, hidroeléctrico, geotérmico, nucleoeléctrico, etc. Este tipo de generación, normalmente la potencia eléctrica se genera en el orden de los 13.8 y los 20 kV. A la salida de estos generadores vamos a encontrar transformadores de potencia que lo que van a hacer es incrementar el voltaje y bajar la corriente para que se pueda distribuir con la menor cantidad de pérdidas posibles. Los cables que se utilizan para la transmisión eléctrica de esta potencia básicamente son 3. Aquí en la diapositiva enlisto 4 tipos de cables, pero los 3 primeros son de aluminio. El primero de ellos es el AC. El AC lo que significa es Aluminum Conductor, es decir, que todos los alambres de ese tipo de cable son de aluminio. La aleación que se utiliza en este tipo de cables es la 1350.
Los cables que se utilizan con mayor frecuencia para ese tipo de aplicaciones son los que se conocen como ACCR. ACCR lo que significa es Aluminum Conductor Steel Reinforced, es decir, el alma de este cable es de acero galvanizado y alrededor van trenzados cables de aluminio al 11350. El tercer tipo de cable es el ACCR AW. Al igual que el ACCR, este es Aluminum Conductor Steel Reinforced Aluminum Weld, es decir, que el alma de acero galvanizado trae un recubrimiento de aluminio. Eh, Básicamente, el último tipo de cable, que es el que trae el recubrimiento de aluminio, se utiliza para zonas con extrema humedad, es decir, zonas costeras. Hace muchos años se utilizaban también cables para distribución aérea, pero de cobre, pero debido al robo del cobre, pues bueno, estos fueron reemplazados por los tres tipos de cables anteriores. Otro tipo de cable que se utiliza mucho para la distribución aérea son los que se conocen como cables PCD. PCD significa Power Supply Distribution. Básicamente este tipo de cables los podemos ver instalados en nuestras propias casas, que son los cables que se utilizan para conectar del poste hacia la cometida de nuestros hogares. Este tipo de cables, el diferenciador es que el cable de neutro viene desnudo. La aleación que se utiliza es la 1350. El siguiente tipo de cable se utiliza mucho para la distribución eléctrica, pero en acometidas. A diferencia del anterior, el cable neutro viene forrado con un XLP color blanco. Este es su diferenciador. Eh, el hecho de que vaya el neutro de forrado de color blanco, lo que visualmente lo que le está indicando el usuario final es que ese tipo de cable va de forma subterránea. ¿Por qué? Porque si fuera sin instalar de forma aérea, los rayos del sol o los rayos UV dañarían el recubrimiento de color blanco, y esto es por una razón. Todos los cables de color negro son los únicos resistentes a los rayos solares. Si nosotros instalásemos un cable de diferente color que no sea el negro, a la intemperie, los mismos rayos del sol van a degradar el aislamiento. Por tal motivo, todos los cables para distribución de energía deben de ser de color negro. Y en este caso el DRS, eh, su diferenciador es que el conductor de puesta a tierra o el conductor neutro debe de ser de color blanco. También manejamos lo que es el cobre desnudo. Básicamente este tipo de cables son únicamente para sistemas de puesta a tierra. Con respecto a la media tensión, eh, manejamos la fabricación nacional. Muchas veces los usuarios, cuando requieren el cable de media tensión, en lo primero que piensan es físicamente que es un cable de color rojo, que es XLP. Vaya, es un cable sumamente robusto. Vamos a explicar cada una de las características de este tipo de cables. Existen dos tipos de aislamiento a utilizar en cables de media tensión. El primero de ellos es el XLP, que conocemos de forma tradicional. Típicamente la construcción de este tipo de cables inicia con un conductor central. El conductor central puede ser tanto de cobre como de aluminio. Posteriormente al conductor metálico se aplica una pantalla semiconductora interna. Como este tipo de cables, la potencia que transmiten es muy elevada y estamos hablando de un sistema de distribución en corriente alterna, alrededor del conductor central se genera un campo electromagnético. Este campo electromagnético, si lo pudiéramos ver, alrededor del conductor eléctrico se forma una especie de una flor para poder uniformizar esa forma de flor, por así llamarlo, a una sección circular uniforme. Se aplica este semiconductor, que como sabemos un semiconductor no es ni conductor eléctrico ni tampoco es un aislante. Por tal motivo, el semiconductor lo que va a ocasionar con el campo electromagnético es que lo va a uniformizar.
Posteriormente se aplica el aislamiento eléctrico, que en este caso puede ser un XLP o LPR. Por ejemplo, uno de nuestros clientes principales es CFE. La normativa de CFE nos indica que el aislamiento a utilizar es el XLP-RA. RA lo que significa es retardante a las arborescencias. Típicamente ese tipo de aislamiento o físicamente se puede percibir de un color blanco casi transparente. Posteriormente a este aislamiento se va a aplicar una capa semiconductora externa que lo que va a hacer es uniformizar aquellos campos electromagnéticos ajenos al conductor central. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente los cables de media tensión se instalan en grupos de tres, es decir, son tres fases más su conductor de puesta a tierra. Tan es así que otro tipo de cables puede emitir campos electromagnéticos hacia el interior de otros cables hermanos. Es decir, el semiconductor externo va a servir para eliminar o uniformizar esos campos electromagnéticos inducidos por otros cables paralelos. Es decir, el semiconductor interno sirve para uniformizar el campo electromagnético de forma interna y el semiconductor externo sirve para uniformizar o confinar el campo electromagnético de fuentes externas. Posteriormente se aplica en la pantalla de alambres. Normativamente, la pantalla de alambres puede ser utilizada para fines electromagnéticos o para conducir corrientes de falla. En este caso, lo que se utiliza principalmente en ese tipo de cables son las pantallas para fines electromagnéticos. Es decir, la pantalla de alambres sirve como una jaula de Faraday y sirve de igual manera para confinar el campo electromagnético generado por el conductor central. Esta pantalla de alambres puede ser de alambres aplicados helicoidalmente o de cintas de cobre. Para ambientes costeros o de alta humedad, se aplican cintas bloqueadoras o que van a impedir el paso de la humedad o del agua hacia el interior del cable. Y esto es por una razón. El agua es un veneno muy fuerte para los cables. Para impedir que el agua penetre hacia el interior del cable, se colocan cintas higroscópicas, es decir, cintas que cuando entran en contacto con el agua, estas cintas se gelatinizan e impiden el paso del agua hacia el interior del cable. Existen dos tipos de cables, para ambientes secos y para ambientes húmedos. Los secos son los únicos que no tienen ese tipo de cintas y son cables que se destinan principalmente para zonas donde prácticamente no hay lluvia o zonas donde no va a haber encharcamientos. Sin embargo, para zonas donde va a haber encharcamientos, donde el cable se va a instalar en trinchera, donde de alguna manera el agua de lluvia puede penetrar esta trinchera, o bien van a ser directamente enterrados en zonas costeras o de alta humedad, se recomienda enfáticamente el uso de cintas bloqueadoras. Con respecto a la cubierta exterior es simplemente una protección mecánica. Las normativas de CFE nos indican que los dos tipos de materiales a utilizar para las cubiertas exteriores puede ser de PVC, que en este caso debe de ser de color rojo, o bien puede ser de color negro con tres franjas rojas, que en este caso es el polietileno de alta densidad. Es importante mencionar que la normativa de CFE no indica que ese tipo de cables puedan ser utilizados o instalados directamente en charola o instalados en la intemperie. ¿Por qué? Porque la normativa de CFE fue diseñada exclusivamente para que estos cables fueran directamente enterrados o en ductos subterráneos. Si nosotros quisiéramos instalar ese tipo de cables en charola o a la intemperie, deberían de contar con una certificación que se refiere a una prueba de flama en charola vertical. Si pasa esta prueba de flama en charola vertical,
el cable puede ser marcado con la leyenda CT, es decir, Cable Tray, o apropiado para ser instalado en charola. Por otro lado, también si se va a instalar a la intemperie, para que no se dañe la cubierta exterior con el paso del tiempo, se le debe de colocar un catalizador que indique que el cable puede ser instalado a la intemperie y debe de recibir la clasificación SR, es decir, son resistant o resistente a los rayos solares. Uno de los problemas básicos que puede presentar un cable de media tensión con aislamiento XLP es precisamente un fenómeno eléctrico que se le conoce como las arborescencias. Se le conocen como las arborescencias porque el agrietamiento del aislamiento tiene esa forma como si fuera una forma de árbol. Normalmente los cables con aislamiento XLP son muy susceptibles a este fenómeno. Eso no quiere decir que este fenómeno se presente de inmediato. Este fenómeno se puede presentar con el paso de los años y se presenta básicamente en zonas donde hay manipulación mecánica, es decir, en dobleces a 90 grados, en las cocas, en las terminales, en los empalmes. ¿Por qué? Un instalador de cables de media tensión debe de estar 100% calificado y debe de contar con herramienta especial. Cuando se hace una preparación de una terminal, se debe contar con esta herramienta, con esta mano de obra calificada, porque cualquier daño físico que pudiera surgir en el aislamiento al momento de colocar la terminal, un ejemplo, un charrascazo, ese charrascazo va a propiciar que exista en ese punto un aire atrapado. Al momento de colocar la terminal, va a quedar ese aire atrapado. Cuando nosotros apliquemos tensión al cable, el campo electromagnético va a propiciar que ese aire que está atrapado se comience a ionizar, es decir, comience a arquear. Ese arqueo va a propiciar con el paso de los años un agrietamiento o un rompimiento en el aislamiento y se va a generar la arborescencia. Lo que hacemos como fabricantes es agregar ese catalizador. Ese catalizador se le conoce como retardante a las arborescencias. Por esta razón, los cables XLP-RA, lo que quiere decir que es un XLP polietileno de cadena cruzada con retardante a las arborescencias. Ojo, esto no quiere decir que vamos a eliminar este problema de forma permanente. No. Básicamente, este problema lo que vamos a hacer con el retardante de las arborescencias es llevarlo prácticamente al mínimo. Es decir, que este problema no se presente en el corto plazo. Otra oferta comercial que nosotros contamos son cables de media tensión con aislamiento de EPR, que en este caso es el etileno propileno reticulado. A diferencia del XLP, el EPR es libre de arborescencias. En este caso, el EPR es muy semejante físicamente a las gomas de los lápices. Es decir, es un aislamiento como si fuera una goma. Por tal motivo, si nosotros comparáramos físicamente el XLP contra el EPR, vamos a detectar que el EPR es mucho más flexible que el XLP. Por tal motivo, este tipo de cables pueden representar una mayor facilidad de instalación. Por otro lado, el EPR es libre de arborescencias, como lo mencioné hace unos momentos. Al ser libre de arborescencias, en consecuencia, vamos a alargar por mucho la vida útil del cable, aun cuando hagamos dobleces a 90 grados, aun cuando hagamos cocas, aun cuando instalemos terminales o empalmes. Este tipo de aislamiento no va a presentar este problema ni en corto plazo ni a largo plazo. Otra ventaja que tienen los cables con aislamiento de EPR es que la temperatura de operación, a diferencia del XLP, es que el EPR es a 105 grados, mientras que el XLP es a 90 grados centígrados. Es decir, debido a que vamos a tener mayor
umbral de temperatura de operación, vamos a poder manejar mayor cantidad de corriente con respecto al XLP. Por otro lado, hablando de la pantalla metálica, en este caso los cables con aislamiento EPR, la pantalla es aplicada a base de cintas de cobre. El hecho de que se tengan cintas de cobre con respecto a alambres de cobre, en un doblez, vamos a imaginar un doblez a 90 grados centígrados, hablando de un cable de XLP con pantalla de alambres, normalmente en las vueltas a 90 grados, a 90 grados angulares, eh, existe una deformación geométrica en la pantalla. Al existir esta deformación geométrica, lo que va a ocasionar en el aislamiento es que el campo electromagnético se va a comportar de forma asimétrica. Es decir, va a haber concentraciones de esfuerzos eléctricos en ciertas zonas del aislamiento. Y esto va a propiciar que el aislamiento en las zonas de alta concentración electromagnética va a ocasionar daños prematuros o bien va a cortar la vida del cable, en este caso del cable XLP. En el caso de los cables EPR con pantalla de cintas, las cintas, como cubren el 100% de la circunferencia del cable, va a propiciar que el campo electromagnético permanezca uniforme en el aislamiento, aun cuando existan dobleces a 90 grados o bien las cocas. Es decir, que el aislamiento va a trabajar de una forma más uniforme, más relajada y vamos a incrementar por mucho la vida útil del cable. Estas son prácticamente las ventajas con respecto a la pantalla metálica. Con respecto a las cubiertas exteriores, como podemos observar aquí en las imágenes, la oferta que nosotros manejamos es en color negro. Como sabemos, en México se maneja la normativa mexicana de forma obligatoria, en este caso es la NOM 001, pero para circuitos de media tensión manejados por la CFE pues, obviamente tiene su propia normativa. La normativa de CFE solamente aplica hasta la cometida de la propiedad. De la cometida hacia adentro, ya básicamente ya no aplica la normativa de CFE. Aquí en este caso aplica ya la normativa ya sea ANSE o la NOM 001. En ese tipo de aplicaciones podemos introducir dentro de la industria este tipo de cables de media tensión. La ventaja que tenemos con cubiertas de color negro es que la oferta comercial que nosotros manejamos, estas cubiertas ya cuentan con la prueba de flama en charola vertical y aparte son resistentes a los rayos solares. Es decir, lo podemos instalar en charola y directamente los rayos solares. No van a sufrir ningún daño este tipo de cables. También manejamos la oferta en cables ya prácticamente ya cableados, es decir, ya vamos a tener las tres fases y el conductor de puesta a tierra. Eso va a facilitar por mucho los tiempos de instalación y básicamente vamos a ahorrar mucho espacio con ese tipo de cables. Entrando en materia, vamos a visualizar esquemáticamente la industria. Dentro de la industria o cualquier ambiente industrial vamos a encontrar 4 tipos de circuitos. El primero de ellos se refiere a circuitos de alimentación, pero también vamos a tener circuitos de control e instrumentación, comunicación y datos y cables con aplicaciones rudas o altamente flexibles. Vamos a iniciar con aplicaciones de alimentación. Antes de entrar en materia, como mencioné al inicio de la presentación, un cable eléctrico funciona o trabaja en equipo. Trabaja en equipo porque estamos hablando de un metal que puede ser de cobre aluminio o un material aislante. El material aislante es un polímero. Dentro de los polímeros existen 2 familias, que pueden ser los termoplásticos y los termofijos. Hablando de los polímeros, en este caso en los cables, el material aislante, aparte de ser un aislante eléctrico, también es un aislante térmico. Cuando nosotros
transmitimos una corriente a través de un conductor eléctrico, la corriente se puede también interpretar como un incremento de temperatura. Es decir, a mayor corriente, mayor temperatura. Por esta razón, en esta gráfica podemos observar que en el eje horizontal vamos a encontrar que la temperatura está asociada con la corriente. Pero cuando nosotros estamos transmitiendo una corriente eléctrica a través de un conductor eléctrico, vamos a detectar que comienza a haber una disipación de calor hacia el exterior. Imaginemos un cable, por ejemplo, un THW. En el grabado del cable, pues vamos a encontrar la marca del cable, etcétera, etcétera. Dentro de los datos importantes que vamos a encontrar en el marcado del cable es precisamente la temperatura de operación. Normalmente los cables THW traen dos temperaturas, que puede ser 75 grados centígrados, diagonal 90 grados centígrados. Esta temperatura es la temperatura máxima de operación. Es decir, vamos a imaginar que tenemos un cable calibre 10 AWG, THW. Normalmente un cable calibre 10 THW está diseñado para transmitir cierta cantidad de energía. Vamos a imaginar 30 amperes máximo. Si nosotros vamos a alimentar un equipo, un motor que me va a consumir 15 amperes, en teoría estaríamos operando a una temperatura alrededor de entre los 40 y los 45 grados centígrados. Básicamente el conductor eléctrico de forma interna va a estar a esa temperatura, 40-45 grados centígrados. Pero si estamos hablando de un recinto donde va a instalar el cable que va a estar a 18 grados centígrados y nosotros tocáramos el cable THW, básicamente no vamos a percibir un incremento de temperatura. ¿Por qué? Porque el aislamiento, repito, es un aislamiento eléctrico y es un aislamiento térmico. Por tal motivo, con 15 amperes no vamos a ver reflejado hacia el exterior un incremento de temperatura. Pero si nosotros llevamos al límite de la capacidad de conducción de corriente de ese cable, vamos a propiciar que conforme vaya incrementando la corriente en el conductor o vayamos incrementando la carga en el conductor más allá de los 30 amperes, del ejemplo del calibre 10, vamos a detectar que esa corriente interna en el conductor va a generar un incremento de temperatura y ese incremento de temperatura no lo va a soportar el aislamiento. Por tal motivo, ese calor emanado del conductor va a salir hacia el exterior en forma de disipación de calor. Cuando esto ocurre, existe una proporcionalidad de incremento de temperatura corriente hacia el exterior, es decir, cuando es proporcional el incremento de temperatura con la disipación de calor, la cadena polimérica del aislamiento, en este caso del polímero, se comienza a degradar, se comienza a abrir. Cuando se comienza a abrir, esta energía eléctrica que nosotros estamos transmitiendo se va a transformar en forma de calor y es cuando se presentan las pérdidas de energía en forma de calor, es decir, el efecto Joule. Por esta razón, las temperaturas de trabajo, las temperaturas de operación de los cables vienen indicadas en el grabado del cable. Hay que tener mucho cuidado con este punto porque si nosotros rebasamos o sobrecargamos la capacidad de conducción de corriente diseñada o calculada para la sección transversal del conductor, vamos a entrar en una zona que se le conoce como sobrecarga. Los cables se fabrican bajo ciertos estándares. En este caso son las normativas de construcción. Las normativas de construcción, independientemente del tipo de aislamiento, indican que si durante la vida útil de un cable, es decir, 25 años, normalmente, si en 25 años nosotros trabajamos más de 1500 horas en temperatura de sobrecarga, quiere decir que el aislamiento va a estar dañado. Y químicamente hablando, ya no va a tener las propiedades dieléctricas ni térmicas. Es decir, vamos a comenzar a tener pérdidas
en forma de calor. Sin embargo, existe otra condición aún más exigente. Lo que nos indica la normativa es que si en 12 meses consecutivos, es decir, un año, rebasáramos más de 100 horas en temperatura de sobrecarga, de igual manera el aislamiento va a estar dañado. Para que eso no ocurra, existen tres métodos de cálculo. Los tres métodos de cálculo para seleccionar correctamente el calibre de un conductor eléctrico es caída de tensión, ampacidad o capacidad de conducción de corriente y corriente de cortocircuito. Bajo estos tres métodos de cálculo, nosotros podemos seleccionar correctamente el calibre de un conductor. Estrictamente es indispensable realizar estos tres métodos de cálculo para cualquier instalación eléctrica para garantizar: 1. La seguridad de la instalación. 2. La vida útil. Y es importante considerar esto porque si nosotros no lo consideráramos, nosotros tendríamos pérdidas de energía en forma de calor. Es decir, por ley de Ohm, el incremento de temperatura va a obedecer que la resistencia eléctrica o la impedancia del cable se incremente. Al incrementarse la impedancia y la resistencia del cable, va a propiciar que la capacidad de conducción de corriente se vea minimizada. Como nosotros vamos a utilizar equipos que van a demandar una potencia eléctrica que puede ser representada en watts, es decir, la combinación de un voltaje y una corriente, el voltaje necesario para poder o para poder mantener esa potencia se debe de incrementar, es decir, los picos de voltaje. Pues precisamente los picos de voltaje es lo que va a dañar el aislamiento. Recordemos que el cable debe tener dos propiedades: capacidad de conducción de corriente y capacidad de conducción de voltaje. La corriente está en función de la sección transversal del conductor, es decir, el calibre, y el voltaje está en función del aislamiento. Por tal motivo, los excesos o los picos de voltaje presentes por las caídas de capacidad de conducción de corriente van a dañar prematuramente el aislamiento del conductor eléctrico. Por esta razón es muy importante realizar los tres métodos de cálculo. Me atrevo a decir que en circuitos de baja tensión, normalmente lo que manda o lo que determina la sección transversal de un conductor eléctrico es la caída de tensión. Hablando de circuitos de media tensión, lo que va a determinar por lo regular es el cálculo por ampacidad. Independientemente de lo que acabo de mencionar, es muy importante hacer los tres métodos de cálculo para estar completamente seguros de la sección transversal del conductor. Otro punto importante, yo creo que esta imagen del triángulo del factor de potencia les es muy familiar. Como les decía, nosotros consumimos una potencia activa, es decir, los watts. Sin embargo, cuando estamos hablando de equipos de baja eficiencia, las pérdidas se representan como una potencia reactiva. Un ejemplo de estos eran los focos incandescentes que se utilizaban hace algunos años, donde el calor emanado por un foco de 100 watts era muy elevado. Pues precisamente este calor es la potencia reactiva. Entre mayor temperatura o mayor estemos nosotros trabajando en el límite de capacidad de corriente de un conductor eléctrico, vamos a propiciar que la potencia reactiva en el circuito va a ser mayor. Al ser la potencia reactiva de mayor magnitud, vamos a afectar por mucho el factor de potencia. Por esta razón es muy importante trabajar en un conductor eléctrico que esté sobrado en capacidad de conducción de corriente. Muchas veces, cuando nosotros estamos seleccionando un conductor eléctrico, por citar un ejemplo, decimos: ok, mi equipo va a trabajar a 30 amperes. ¿Qué requiero seleccionar? Pues un cable que me transmita 30 amperes, por lo menos, o más. Nos vamos a la tabla de la 11001, que se refiere a la tabla de ampacidades.
Por poner un ejemplo, encontramos el calibre 10, que tiene capacidad de conducción de corriente de 30 amperes, y seleccionamos el calibre 10. Pero ¿qué va a pasar? Como debido a que la corriente nominal que yo voy a consumir son 30 amperes y mi cable es para 30 amperes, vamos a trabajar prácticamente en el límite. Cualquier equipo que nosotros conectemos de forma extra al conductor eléctrico, vamos a propiciar que ese cable se sobrecaliente y en consecuencia vamos a ocasionar que la potencia reactiva también se incremente. Por esta razón recomendamos enfáticamente que si seleccionamos 30 amperes, es seleccionar un calibre mayor para tener un rango extra de protección, y esto va a ocasionar que mi potencia reactiva se vea minimizada y mejore el factor de potencia. Actualmente la CFE lo que nos exige es un factor de potencia, es decir, el consumo energético nos los cobra por consumo en watts. Sin embargo, hablando comercialmente, es decir, energía comercial o energía industrial, nos puede penalizar por un factor de potencia bajo. Actualmente la CFE planea en el futuro incrementar el factor de potencia ya sea 0.97 y se comienza a hablar de un factor de potencia prácticamente equivalente a 1. Esto va a propiciar que en el futuro vamos a tener que trabajar mucho en la selección correcta de los cables, es decir, con los aislamientos principalmente, y sobre todo hacer mucho énfasis en la correcta selección de la sección transversal del conductor. ¿Para qué? Para que mi potencia reactiva sea menor y mi factor de potencia prácticamente se lleve la unidad. Y esto, pues vaya, nos va a traer en consecuencia un beneficio económico. Como les decía anteriormente, los tres métodos de cálculo para seleccionar un calibre de conductor eléctrico, los tres métodos de cálculo es caída de tensión, capacidad de conducción de corriente o la ampacidad y corriente de cortocircuito. Nosotros en General Cable contamos con tres aplicaciones que ustedes pueden instalar en su celular, ya sea con sistema iOS o sistema Android, ya sea en su celular o en su tableta. La primera aplicación que se refiere a caída de tensión, pues bueno, este tipo de aplicación nos va a permitir hacer cálculos básicos de conductores eléctricos por el método de caída de tensión, capacidad de conducción de corriente. No se cuenta ahorita con el cálculo o la aplicación para la corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque la corriente de cortocircuito involucra otros elementos. En este caso se refiere a las protecciones de cortocircuito. Como nosotros no sabemos el tipo de protección que se va a utilizar, es decir, los tiempos de respuesta, pues vaya, es complicado colocarlo en una aplicación, por tal motivo no se incluye. Sin embargo, la tercera aplicación que nosotros estamos ofreciendo es la capacidad del conduit. Es decir, esta tercera aplicación me va a ayudar a seleccionar el diámetro de la tubería en función del número de conductores o el calibre de estos. La tubería que se me puede seleccionar aquí puede ser de PVC, de tubería conduit de pared gruesa, tubería pesada, etcétera. Entonces, estas tres aplicaciones están de forma gratuita. Se puede meter al Apple Store o al Play Store en el caso de Android y las pueden descargar de forma gratuita. Ingeniero Enrique, tenemos dos preguntas de Rafael Ramírez. Es ¿cómo ayuda la correcta selección de cable a mejorar el factor de potencia y cuáles son los beneficios económicos? Bien, vamos a regresar un poquito aquí. Si nosotros representáramos de forma simbólica en un diagrama eléctrico un cable básicamente es una resistencia, pero también es una capacitancia. Nosotros para poder vencer esa resistencia necesitamos mayor potencia eléctrica, en este caso el voltaje. Si nosotros seleccionamos, vamos a poner
queremos transmitir 20 amperes con un calibre 18, obviamente el calibre 18 se nos va a calentar demasiado. El exceso de calor va a propiciar que la resistencia se incremente. Es decir, la potencia reactiva del conductor por este calentamiento va a propiciar que mi factor de potencia se vea afectado. Recordemos que la CFE no nos cobra por, vaya, nos va a cobrar una potencia eléctrica en forma de watts, pero nos puede penalizar por desperdiciar esa cantidad de energía, en este caso con el factor de potencia. Si nosotros tenemos un factor de potencia más bajo, nos puede penalizar por ello, es decir, por las altas temperaturas. Es como si yo llevase, el incremento de temperatura va a propiciar que esa potencia reactiva sea mayor y me va a pagar directamente en el factor de potencia. Es la única razón por la cual puedo tener una afectación económica por esa razón. No sé si con esto haya respondido la pregunta. Ok, comenta Rafael que entendido, muchas gracias. Ok. Bien, vamos a continuar. Entrando en materia de los cables utilizados en circuitos de baja tensión y circuitos alimentadores, tenemos en primera instancia el THW. Como podemos ver aquí en la tabla, el significado de las siglas que se refieren al THW, podemos observar que la T es un aislamiento termoplástico, en este caso es el PVC. HH significa que es un cable para altas temperaturas, es decir, 75 grados centígrados o 90 grados centígrados, 75 en ambientes húmedos. Esta temperatura es muy importante considerar al momento de seleccionar la sección transversal del conductor por el método de cálculo de caída de tensión. 75 grados centígrados se utilizan, por ejemplo, mucho en la industria de la construcción, hoteles, casas de habitación, etcétera. Pero para ambientes industriales, como el cable no va a estar en contacto con la humedad, es decir, cables que van a ser instalados en charola o tubería conduit, se utilizan 90 grados centígrados. La letra W significa wet o apropiado para ambientes húmedos, es decir, ambientes húmedos quiere decir ligera agua de lluvia, presencia de poco vapor o humedad. Pero eso no significa que este cable pueda ser instalado de forma encharcada en agua o que esté directamente sumergido. LS significa low smog, o sea, bajo en humos. En este caso, lo que menciona la diapositiva, pues bueno, es un conductor concéntrico de cableado suave. El aislamiento es, como mencioné, es PVC con la propiedad low smog, apropiado para uso en charola siempre y cuando sea a partir del calibre 4000 kcm. Es clasificación son resistant. Este cable es importante mencionar que lo tenemos bajo normativa CFE o ANSI. El siguiente cable es el THHN, que a diferencia del anterior, la letra N significa que trae un recubrimiento de nylon. Ese recubrimiento de nylon me va a ofrecer dos características principales: protección mecánica y protección química. Protección mecánica porque el nylon tiene menor coeficiente de fricción, por tal motivo va a facilitar por mucho el jalado del cable en una tubería o en una chorola. Por otro lado, al tener menor coeficiente de fricción, me va a permitir que el daño físico que pueda tener el cable durante la instalación sea mínimo. Químicamente hablando, el nylon es prácticamente impermeable a agentes como el agua, grasas, algunos químicos. Por tal motivo, este tipo de cables se utiliza mucho, por ejemplo, para alambrado de tableros. Hablando del mercado americano, los americanos lo utilizan mucho para con la construcción. Los americanos, como sabemos, sus casas son de madera y en esas casas de madera existen sistemas de protección contra incendios, los cuales funcionan o se activan en función de la presencia de humo.
Bien, pues precisamente el nylon, cuando existe un cortocircuito, el nylon genera mucho humo. Por tal motivo, ese humo va a activar de forma más eficaz y más rápida los sistemas contra incendios. Ojo, el hecho de que emita demasiado humo no quiere decir que el cable se queme más fácilmente. Tanto el THW como el THHN tienen retardantes a la flama, es decir, se van a autoextinguir ante la presencia del fuego. Lo único que va a hacer el nylon va a ser emitir fuego, más no quiere decir que se vaya a quemar el cable. Ese tipo de cable lo tenemos con certificación AC y UL. También tenemos los cables con aislamiento termofijo, que en este caso es el XHHW-2. La letra X significa que es un aislamiento termofijo. Más adelante vamos a ver las propiedades que existen entre un termoplástico y un termofijo. Las letras H significan pues, alta temperatura, la W ambiente húmedo, y la letra, el número -2 o el sufijo -2 significa que puede ser operado 90 grados centígrados tanto para ambientes húmedos como para ambientes secos. Es decir, ese tipo de aislamiento es más susceptible o es menos susceptible, perdón, ante la presencia de humedad. Es decir, es más robusto para ambientes con alta humedad. También manejamos los cables con aleación de aluminio, que en este caso es la serie 8000. En este caso la marca que nosotros manejamos es la marca Stabilo. En este tipo de cables tenemos cables monopolares o cables armados. Eh, Vamos a comenzar a hablar de esto. Bien, como les mencionaba también al inicio de la presentación, el aluminio que se utiliza son básicamente aleaciones. En el caso del Stabiloy, la aleación que se utiliza es el 8030, que es prácticamente de la familia 8000. Físicamente hablando, para poder yo tener la misma capacidad de conducción de corriente con respecto al cobre, debo de sobredimensionar un 30%. Es decir, si yo selecciono un calibre 8 en cobre, para tener la misma capacidad de conducción de corriente en aluminio, debo de seleccionar un calibre 6 AWG. Una de las ventajas del Stabiloy es el tipo de trenzado. Normalmente los cables de cobre que se utilizan tienen un trenzado concéntrico. No así el Stabiloy. El Stabiloy, en lugar de utilizar alambres, utiliza trapecios de forma compacta. Es decir, voy a tener un 30% más de sección transversal, pero solamente voy a incrementar un 10% su diámetro por el tipo de trenzado. Esto me va a ayudar por mucho a que la canalización o la charola que voy a utilizar en la instalación no la tengo que reemplazar. Recordemos también que el aluminio pesa prácticamente menos de la mitad con respecto al cobre. Por tal motivo voy a tener ventajas mecánicas. Con respecto a la composición química de la aleación del Stabiloy, lo que nosotros utilizamos es la aleación 8030, que es una aleación patentada y que, bueno, está prohibido su uso para nuestros competidores. Por tal motivo, nuestros competidores, la aleación que utilizan es la 8176. Básicamente lo que nos diferencia es el tipo de materiales aleantes y la cantidad de estos. La aleación 8030 utilizada en el Stabiloy contiene cierto contenido de hierro. Esto me va a ayudar por mucho que la elongación que pueda tener el cable al momento de energizar o desenergizar el cable sea mínima. Es decir, voy a contribuir por mucho a que las terminales no se desconecten prematuramente. Por otro lado, el contenido de cobre me va a ayudar para incrementar la conductividad eléctrica del cable de aluminio. Y uno de los más importantes, el magnesio. El magnesio me va a contribuir por mucho a no tener falsos contactos. Al no tener falsos contactos me va a ayudar mucho a evitar puntos calientes en el circuito.
Uno de los más importantes es la flexibilidad de los conductores de aluminio marca Stabilon. Uno de los know-hows que tenemos nosotros con respecto a cables de aluminio es precisamente el proceso de recocido de los cables eléctricos. El proceso de recocido me va a permitir tener o lograr una flexibilidad superior con respecto a nuestros competidores. Y es precisamente en el aluminio donde más se dificulta el proceso de recocido por el tipo de aleación. El know-how que nosotros tenemos nos permite trabajar el aluminio en la zona elástica. Nuestros competidores utilizan un método de recocido de material un tanto mecánico. El hecho de que se trabaje de forma mecánica en el conductor de aluminio va a propiciar agrietamientos internos en el conductor. Cuando energizamos el cable y lo desenergizamos, se va a dilatar y se va a contraer este cable. Al tener este efecto mecánico, esas grietas se van a hacer cada vez mayores y va a propiciar puntos calientes en el conductor. Va a llegar el momento en que se van a romper los cables y por tal motivo son menos flexibles. No así el estabilo. El estabilo se trabaja de una forma más específica metalúrgicamente hablando. Por tal motivo no va a haber agrietamientos internos en el conductor. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer una comparación física de cables de aluminio de nuestros competidores contra cables de la marca Stabilo, van a notar que al doblar un cable de nuestros competidores, máximo 6 dobleces, se va a trozar el cable. Tomen una muestra de un cable de nosotros, lo pueden flexionar 20, 30, 40 veces y no se va a reventar. Entonces, esa es la diferencia que nosotros ofrecemos en cableados de aluminio. Por último, las diferencias que existen entre un THW y un XHHW, hablando de los aislamientos, como mencioné anteriormente, el tipo de aislamiento en los termoplásticos es el PVC. En los termofijos, básicamente el aislamiento que se utiliza es el XLP. Las temperaturas de operación 75 o 90 en cableados termoplásticos y 90 grados centígrados tanto ambientes húmedos como en ambientes secos en aislamientos termofijos. Temperatura mínima de operación menos 10 contra menos 40. Por esta razón, no existen cables de PVC en países donde hay temperaturas extremadamente bajas. En temperaturas extremadamente bajas, los aislamientos de PVC prácticamente se gritan y se rompen. Temperatura de sobrecarga 105 contra 130. Por esta razón, los aislamientos XLP son los más apropiados para aquellos lugares donde hay extremas temperaturas o temperaturas más elevadas. Temperatura de cortocircuito 150 contra 250. Básicamente aquí en el cálculo de corriente de cortocircuito nos puede arrojar un calibre inferior que si nosotros seleccionáramos un THW, por ejemplo. Y esto básicamente es por la temperatura que puede soportar el cortocircuito de este tipo de cables. Bien, como les mencioné al inicio de la presentación, este seminario está dividido en dos partes. En este caso he concluido con la primera parte. La siguiente sesión vamos a platicar de otro tipo de aplicaciones que se refiere a control, comunicación y usos rudos. No sé si existe alguna pregunta o comentario. Hay una pregunta de Álvaro Fernández. Pregunta, ¿cuál es la diferencia de vida de útil, entre los conductores de cobre contra los de aluminio? Básicamente es la misma. Vida útil de un cable es de al menos 25 años. Siempre lo que nosotros recomendamos es que para garantizar la vida útil de un cable debe de ser seleccionado por los 3 métodos de cálculo: caída de tensión, ampacidad y cortocircuito. Número 2, debe ser instalado de forma correcta.
Es decir, eh, garantizar que el cable no va a sufrir ningún daño durante su manejo, durante su instalación, ¿sí? Básicamente con estas dos consideraciones podemos garantizar que la vida útil del cable eh, puede ser de al menos 25 años, tanto de cobre como de aluminio. Y otra muy importante, el tipo de equipo. En la siguiente sesión voy a hablar, por ejemplo, de los cables para instrumentación, inclusive para variadores de frecuencia. En ese tipo de aplicaciones, pues se utilizan aislamientos termofijos. Si nosotros utilizáramos cables de PVC, vamos a cortar por mucho la vida útil. Va a depender también mucho del tipo de equipo. Ante esto, yo quiero hacer un comentario de forma general. Eh, yo como especialista de producto no solamente me dedico a dar este tipo de seminarios, también me dedico a dar soporte técnico y asesoramiento ante diferentes tipos de aplicaciones. Por tal motivo, si alguno de ustedes llega a tener un requerimiento técnico de mi parte, pues con todo gusto este, me pueden, me pueden hacer llegar un correo, me pueden llamar por teléfono y los puedo apoyar. Pero en forma concreta y contestando la pregunta, la vida útil del cable es de al menos 25 años, tanto en cobre como aluminio. Ok, bueno, aquí tenemos otra pregunta. Ramiro Contreras se comentó que se les envía un correo de agradecimiento y ahí puedes encontrar lo que es la presentación e incluso también un link de esta sesión grabada para que puedas volver a checarla. Rosendo Reyes pregunta, ¿están en Expo Eléctrica? Afirmativo. De hecho, la Expo Eléctrica inicia a partir de hoy hasta el día jueves. Yo no voy a poder estar presente porque yo tengo otro evento, pero mis compañeros de producto también estarán ahí presentes en la Expo Eléctrica. Ok. Y Marco Romero pregunta, para la Comisión Federal de Electricidad solicita en su especificación K000006 cable tipo MTW para 105 grados. 105 grados es la temperatura de sobrecarga, ya que la norma no especifica si son o no operación normal. En este caso, los cables MTW lo que significa es Machine Tool Wire, es decir, apropiado para alambrado de maquinaria. En este caso, ese tipo de cables, el PVC, son de PVC, el elemento es PVC, es muy semejante al THW. Sin embargo, el PVC que se utiliza en los cables MTW tienen una curación, un grado de curado, un vulcanizado del polímero más específico, lo que va a propiciar que la temperatura de operación, en lugar de ser 90 grados centígrados, sea de 105 grados centígrados. Confirmando la pregunta, los 105 grados centígrados es la temperatura máxima de operación. Si recordarán, el techo de Blue les comenté que era 90 grados centígrados. ¿Es por qué? Porque los cables THW se utilizan mucho en las casas habitación, donde la corriente que nosotros vamos a utilizar va a ser de alguna manera más uniforme. Pero en el caso de una maquinaria, en este caso los MTW, Machine Tool Wire, la maquinaria muchas veces estamos arrancando, parando, arrancando y parando. Entonces las demandas de corriente pueden hacer que se incremente la temperatura. Por esta razón se utilizan aislamientos con mayor gradiente térmico, es decir, 105 grados centígrados. En temperatura de cortocircuito básicamente es la misma, 150 grados centígrados. Y en temperatura de sobrecarga, en este caso, tiende a ser a partir de los 110 grados centígrados. Pero típicamente los cables MTW pueden trabajar de forma permanente hasta 105 grados centígrados. No sé si existe otra pregunta. Ok. ¿No hay alguna otra pregunta? Bien, si me permiten, quiero publicar mis datos.
de contacto por si les interesa mandarme un correo. Okay. Hay otra pregunta de Alberto Salgado. Dice, ¿es posible usar cable de aluminio en lugar de cobre en cualquier instalación? Es interesante esa pregunta. Para cualquier aplicación, no. El cable de aluminio se utiliza básicamente para circuitos de alimentación en baja tensión solamente. Se utiliza el aluminio para transmisión en alta tensión o media tensión, pero estas aplicaciones son exclusivas o por lo regular de CFE, pero para uso industrial solamente en circuitos de baja tensión, es decir, hasta 1000 volts. La gama que nosotros ofrecemos es el Stabilol a 600 volts. Y con respecto al cobre, a diferencia del cobre, el aluminio por normativa solo se fabrica a partir del calibre 6 AWG hasta el 750 kcm en aluminio. Si nosotros quisiéramos reemplazar el cobre hacia aluminio, el ejemplo que les ponía hace rato, si yo estoy utilizando un calibre 8, tendría que pasar al calibre 6. Si estoy utilizando un 350 kcm en cobre, tendría que pasar a un calibre 500 kcm en aluminio. Se ve o se escucha de alguna manera un impacto muy fuerte de forma dimensional, pero les recuerdo que el estabilo y por su tipo de trenzado solamente voy a incrementar un 10% el diámetro de los cables. Entonces, el impacto no es tan fuerte de forma dimensional, pero sí pueden tener un impacto económico a su favor por utilizar cables de aluminio. Pero esto únicamente se aplica para circuitos de alimentación en baja tensión. ¿No existe otra pregunta? No hay otra pregunta, nada más respondiendo a tu comentario, Pedro García. Exactamente como les comentaba, van a recibir un correo de agradecimiento en donde pueden encontrar tanto la presentación como un link de esta presentación grabada que los va a dirigir a YouTube y pueden checarla las veces que gusten. Pues le agradecemos al ingeniero Enrique Martínez de General Cable por esta presentación. Nos esperamos en el siguiente seminario en línea el próximo martes. Agradecemos su asistencia y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.